Hola y bienvenidos a una nueva teoría adicional en lo que sería la materia 6, estructura de datos. Y en este caso nos vamos a enfocar para repasar un poquito los conceptos de las distintas estructuras de datos que estuvimos trabajando, pero como para verlos en su conjunto y para tratar de descifrar cuándo es más conveniente que utilicemos una u otra estructura dependiendo del escenario de la lógica del problema que nosotros querramos resolver, ¿sí? En esta materia nosotros estuvimos viendo, y en materias anteriores también, ¿no? Estuvimos trabajando con lo que serían arreglos, listas enlazadas, tablas de hash y tries, ¿sí? Tenemos muchas más variaciones que estas, pero en realidad todas más o menos se van a englobar dentro de estas mismas estructuras, ¿sí? Cuando en su momento hablamos de colas, de pilas y demás, árboles. Básicamente estamos trabajando con alguno de estos tipos que se clasifican en o arreglos, listas enlazadas, tablas de hash o tries. Así que nos vamos a enfocar en las generales y vamos a tratar de ir comparándolas o viendo cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque la idea justamente es esta, es tratar de saber cuándo nos va a convenir utilizar una u otro tipo de estructura dependiendo de la situación que tenemos que resolver. Así que arranquemos por los arrays. ¿Qué podemos decir de los arrays? Bueno, por un lado definimos que los arrays, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a trabajar eran celdas de memoria contiguas, ¿sí? Y estáticas en general. Obviamente después vimos que podíamos hacer como un incremento del tamaño o decrementar el tamaño, pero se involucraba un gran trabajo que tenía que ver con llamar a funciones, copiar de un array a otro y demás. Por lo tanto, la inserción de un nuevo elemento, salvo que nosotros siempre estemos insertando al final y tengamos espacio en el array, ¿sí? Siempre la inserción, cuando tiene que ser en algún punto del medio, va a ser mala, porque después tenemos que mover todos los elementos que están después de eso. Tenemos que hacer el lugar para poder mover ese elemento. De la misma manera, la eliminación de un elemento del array. Si nosotros tenemos que eliminar un elemento y reubicar un poco todos los elementos que quedan en base a esa eliminación que hicimos, ahí tenemos que otra vez estar manipulando y moviendo elementos de un lado al otro, ¿sí? Por el contrario, el acceso que nosotros tenemos es muy bueno porque es un acceso directo. Nosotros a través del índice tenemos acceso directo y en tiempo constante, ¿sí? Directo a el punto en donde queremos llegar o al elemento que queremos acceder, a la celda que queremos acceder dentro de ese array. Son relativamente fáciles de ordenar, ¿sí? Más allá de que obviamente hay mejores y peores algoritmos para el ordenamiento, los arrays tienen un algoritmo de ordenamiento. En base a esos algoritmos nosotros podemos mover de un lado al otro relativamente fácil los elementos para lograr ordenarlos, ¿sí? En tamaño son relativamente pequeños. Cuando nosotros utilizamos un array, más allá de el tamaño en sí de la cantidad de celdas y de memoria que puede ocupar el array, dependiendo del tamaño que lo hayamos declarado en la definición, no tenemos lo que se llamaría un overhead o una sobrecarga adicional de estructura o de más información, nada más que para hacer funcionar el array, como puede llegar a suceder con otro tipo de estructuras, en donde por ejemplo en la lista enlazada que nosotros tenemos punteros, los datos que nosotros almacenamos vienen junto con toda la información, con esa metainformación del puntero que sigue. En el caso de los arrays, directamente nosotros los declaramos, es el nombre de la variable y con el índice estamos accediendo a las distintas celdas, con lo cual el tamaño es relativamente pequeño porque es solamente el espacio de memoria que utiliza el dato mismo que nosotros almacenamos en el array. Y otra desventaja es la limitación de que nosotros estamos fijos a un tamaño, si no tenemos una gran flexibilidad. De vuelta, si bien vimos que nosotros podemos agrandar el array, hay toda una serie de pasos involucrados en pedir nueva memoria, ¿sí? Esa memoria y después mover todos los datos a la nueva ubicación cuando nosotros tenemos que cambiar el tamaño. Por lo tanto, son ideales cuando nosotros sabemos que vamos a trabajar con una cantidad fija de espacio. Por otro lado, ahora pasamos a las listas enlazadas.
En contraste con los arrays, nosotros tenemos que la inserción y la eliminación son fáciles, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es de fácil inserción una lista enlazada? Bueno, cuando nosotros insertamos en una lista enlazada donde no tengamos que mantener un orden, ¿sí? Es relativamente fácil. Vamos al principio, cambiamos unos punteros de lugar y automáticamente estamos insertando, ¿sí? No tenemos ningún problema, no tenemos que mover absolutamente nada de lugar, sino que directamente con cambiar 1 o 2 punteros de lugar, ahí ya estamos insertando. La eliminación es igual. Una vez que encontramos, ¿no?, el nodo que nosotros queremos eliminar, básicamente es manipular algunos punteros, ¿sí?, para desenlazar de esa lista, sacar de esa lista el elemento y obviamente liberar memoria, sacamos ese elemento que queremos. Pero por el contrario, el acceso es malo. ¿Pero por qué? Porque dependemos siempre de una búsqueda lineal. Para acceder a un elemento que está por la mitad de nuestra lista, no nos queda otra que recorrer la lista, ¿sí? Ese es el problema. Fíjense, a diferencia de los arrays, que si nosotros tenemos el valor del índice al cual queremos acceder, ya directamente podemos accederlo en un tiempo constante. En cambio, en una lista enlazada no nos queda otra que recorrer de principio a fin o desde el final, por ejemplo, si es una lista doblemente enlazada, que pronto las vamos a ver. Son relativamente difíciles de ordenar, ¿sí? A menos que comprometamos la inserción, a menos que cuando nosotros vayamos a insertar algo, en lugar de insertarlo al principio directamente, ya lo insertemos en forma ordenada. Pero si no es así y nosotros tenemos que ordenar, bueno, ahí se empieza a complicar un poco, es un poco más lento, ¿sí? O más complicada la forma de ordenar en una lista enlazada que en un array. Básicamente por el hecho de que en el array nosotros contábamos con uno de los mejores algoritmos, que era este algoritmo que utilizaba la técnica de dividir y conquistar, ¿no? En donde nos paramos en la mitad, dividíamos en una mitad y en otra mitad y podíamos saltar. Bueno, gracias a el acceso directo a través de un índice y poder ir directamente a esos índices, era muy fácil lograr esta división, ¿sí?, de nuestra lista implementada por un array y poder ordenarla. En cambio, en este caso es mucho más difícil. Entonces estamos por ahí más atados a algoritmos donde el ordenamiento o, digamos, el tiempo de ejecución del ordenamiento no es tan bueno, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que son relativamente pequeños en tamaño, pero no tanto como los arrays. Acá entramos en esto que mencionábamos cuando estábamos hablando de los arrays. Cuando nosotros trabajamos con listas enlazadas, tenemos una sección, cada nodo de nuestra lista es en parte la información que nosotros estamos almacenando como nuestro elemento principal, nuestro dato, pero a su vez hay una sección del nodo que es el metadato, que es ese puntero o dos punteros en el caso de una lista doblemente enlazada, que son necesarios para poder mantener, ¿sí?, la estructura como tal, como una lista enlazada. Ahora vamos a ver las tablas de hash. Bueno, en las tablas de hash recuerdan que nosotros teníamos dos, básicamente se componían de una estructura en donde teníamos una función que nos daba un código de hash. Eso lo podíamos utilizar en una combinación de un array con una lista enlazada, ¿sí? Y teníamos estos dos pasos, ¿no? O sea que para insertar, si bien no es tan rápido como la inserción en una lista enlazada, es casi tan bueno, digamos, el valor, la forma de inserción es constante si no estamos interesados tampoco en insertar en orden. Básicamente, pasando primero por la función de hash, obtenemos un código hash, ahí accedemos directamente a la posición y vamos e insertamos en el primer lugar. La eliminación es bastante simple también, porque una vez que nosotros sabemos cuál es el elemento, ¿sí?, quitamos el nodo manipulando punteros. Pasamos por, obviamente, la función de hash de la misma manera y ya estamos accediendo a la lista, que es relativamente corta. Y lo único que tenemos que hacer es eliminar los punteros y es bastante simple. El acceso, por otro lado, en promedio es mucho mejor que con las listas enlazadas solamente. ¿Por qué?
Porque nosotros obtenemos una gran mejora con el factor constante de acceso que nos está dando la función de hash. Recuerden que nosotros tenemos, esto combina un array con listas que se desprenden de cada una de las celdas de ese array. Entonces nuestra función de hash lo que hace es nos posiciona en cuál de las celdas, lo que se llamarían baldes, por decirlo de alguna forma, en el caso de las tablas de hash, nos posicionamos en lo que sería una lista enlazada a partir de esa celda, de ese balde, que es muchísimo menor en tamaño, ¿sí? Entonces el acceso, si bien hay como una búsqueda lineal para acceder exacto al alimento que nosotros necesitamos dentro de la lista, es muchísimo mejor en promedio que en una lista enlazada común, ¿sí? No son ideales para ordenar, ¿sí? Si nuestro objetivo es ordenar, es preferible utilizar un array en este caso, porque ahí básicamente estamos trabajando con una función de hash que lo que maximiza es justamente la inserción, la eliminación y el acceso, ¿sí? Y tratar de obtener lo mejor de la combinación de listas y arreglos, pero la gran desventaja que tenemos en las tablas de hash es el tema del orden, ¿sí? De los datos, y básicamente brillan, digamos, cuando lo importante no es tanto la ordenación, sino el acceso y la inserción y eliminación. Y en cuanto a términos de tamaño, en realidad ahí estamos en un balance que tiene que ver con la cantidad de uso, la cantidad de datos, ¿sí? Que nosotros vayamos a ir almacenando, si tenemos muchos o pocos nodos, ¿sí? Y qué tan extensa es nuestro conjunto de baldes, por decirlo, las celdas que tenemos en nuestra primera parte, en la estructura que es el array. Así que un poco ahí son como los puntos principales a tener en cuenta cuando estamos trabajando con tablas de hash. Y por último vamos a ver el ejemplo de los tries. ¿Se acuerdan que hablábamos de tries con esta estructura híbrida en donde ya la misma forma de ir generando nodos era como una especie de estructura de árbol, y el mismo dato que nosotros almacenamos era el que nos daba el camino en donde íbamos a ir guardando la información. En este tipo de estructuras la inserción es bastante compleja, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos mucha alocación dinámica de memoria, ¿sí? Va a mejorar a medida que nosotros agregamos nuevos elementos, pero en un principio esta generación de cada una de estas estructuras, recuerden que lo que nosotros teníamos era un gran array con subelementos en donde la posición en cada uno de las celdas de cada uno de los niveles iba formando el dato que nosotros queríamos almacenar, ¿sí? La eliminación es en realidad muy simple, porque directamente lo que hacemos es liberar un nodo directamente, ¿sí? El acceso es rápido, no es tanto como un array, pero bastante. ¿Por qué? Porque fíjense que son arrays enlazados unos en otros en forma de árbol, pero básicamente el mismo dato nos está dando el camino que tenemos que seguir para saber si existe o no existe. Así que el acceso si bien no es constante en un solo paso, por ahí, digamos, la cantidad de pasos del acceso es limitada. Entonces básicamente ahí tenemos una ventaja, si bien no es la ideal como en los arrays. Por otro lado, siempre está ordenado, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra de las grandes ventajas de los tries. Nosotros tenemos los datos siempre ordenados, y la inserción misma, esto de seguir el camino, que el dato mismo nos está dando el camino que tenemos que seguir para el lugar en donde se almacena la información, bueno, básicamente es lo que nos da este orden. Cuando estamos insertando, estamos insertando de manera ordenada, ¿sí? Y una de las desventajas también que tenemos tiene que ver con el tamaño. Muy rápido se incrementa el tamaño, el uso. ¿Pero por qué? Porque justamente cada uno de estos grandes nodos y niveles que nosotros tenemos se empieza a incrementar y se empieza a expandir el uso de memoria que nosotros tenemos para poder almacenar, para poder dar lugar a este tipo de estructuras, ¿no? Empiezan a crecer realmente muy rápido a medida que nosotros ponemos datos. Incluso con pocos datos empieza a crecer de una manera muy grande.
Con lo cual, para tener en cuenta, si nosotros estamos limitados con el espacio, bueno, no utilizar este tipo de estructuras en ese caso, pero son muy buenas ya que siempre los datos están ordenados. Vamos a ver ejemplos de trace otra vez también en las siguientes teorías adicionales que siguen. Bienvenidos a otra teoría adicional en la materia 6 de estructura de datos, y en este caso vamos a hablar de estructuras, pero de las estructuras específicas que nosotros construimos en C, las denominadas structs. En este caso, si ustedes recuerdan lo que estuvimos trabajando en las distintas clases, en las distintas teorías, la hemos empezado a utilizar ya, ¿sí? Básicamente, si recordamos, con los structs nosotros podíamos crear un nuevo tipo de datos que nos permitió unificar en un único tipo, ¿sí?, distintas celdas o ubicaciones de memoria, por decirlo de alguna forma, distintas subvariables de distintos tipos en una misma unidad cohesiva, una misma unidad que tiene, digamos, una relación entre sí. De esta manera nosotros podíamos utilizar todos esos datos como una variable en nuestros programas, cuando obviamente todos esos datos tienen una interacción entre sí. Por ejemplo, en el caso de un contacto en una agenda, donde podíamos tener que cada uno de los contactos obviamente es una persona que tiene un nombre, un apellido, un teléfono, una dirección. Todos esos datos, esos tipos de datos podían ser de distintos tipos específicos. Nosotros conocíamos los tipos básicos, el char, el int, el float, el double. Bueno, todos esos tipos de datos nosotros los podemos incluir de distintas formas, incluso los strings, dentro de lo que sería una estructura, para generar una especie de agrupación de distintos tipos de variables, de elementos, que tienen una conexión lógica entre sí y que nos sea un poco más útil la utilización de estos tipos de datos. Vimos un ejemplo concreto en donde, estando separados, el tema de el nombre, el teléfono, la agenda, se complicaba manejar eso en distintos arrays, por ejemplo, y cómo las estructuras venían a salvar el día, por decirlo de alguna forma, donde toda la información de un mismo contacto estaba cohesivamente almacenada dentro de una misma estructura. Podríamos decir de esa forma que los structs son como una especie de super variable que nosotros podemos declarar en C. Veamos un ejemplo. En este caso, en vez de trabajar con el ejemplo de los contactos otra vez, estamos trabajando con un ejemplo de un auto, ¿sí? Y en nuestro caso vamos a definir que el auto tiene un año, una marca, la patente, los kilómetros. Fíjense cómo combinamos dentro de un mismo struct, estamos combinando distintas subvariables de distintos tipos. Una aclaración ahí, fíjense cómo está escrito año. Eso es una vieja costumbre de los programadores que ya tenemos unos cuantos años, porque no utilizamos la ñ. No utilizamos la ñ, el de los teclados españoles, utilizamos directamente la n, y si yo hubiese dejado solamente la n, se podía prestar a una doble interpretación. Quiero que quede bien en claro que lo que queremos poner es un año. Entonces, en estos casos, por no utilizar la ñ, nosotros solemos ingresar o implementar, digamos, una especie de agregar una letra para que quede un poco en claro bien lo que queremos decir con esa palabra. Así que ahí tenemos una subvariable año, la marca, el patente y los kilómetros. Fíjense cómo está declarada. Ahora, volviendo sobre la declaración del struct, usamos la palabra reservada de ese struct y luego viene el nombre de esta estructura, este nuevo tipo de estructura que nosotros definimos, que es auto, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves, y dentro de esa llave que abre y llave que cierra es donde van todas las variables, ¿sí? Y muy importante terminar con punto y coma para definir a C, que nosotros estamos definiendo ahí. Termina la definición de nuestro struct auto. Por lo general, este tipo de declaraciones nosotros las hacemos, esta definición del struct, lo hacemos por fuera de las funciones y bien arriba en nuestro programa. Recuerden que C es muy literal no, estrictamente literal, y nosotros no podríamos utilizar nuestra estructura auto como variable en una función o en nuestro programa principal si no la declaramos antes. C la tiene que ver primero para que la podamos utilizar.
Muchas veces utilizamos incluso la definición de estos tipos de estructuras en archivos de encabezados que se incluyen en nuestro programa principal. Entonces, de esta forma, nosotros lo declaramos bien al comienzo en nuestro programa y ya lo podemos utilizar en las distintas funciones o en el código principal de nuestro main en C. Una vez que está definido, ya podemos crear variables de ese tipo, ¿sí? Y una vez que tenemos la variable creada y queremos acceder a partir de nuestra variable a alguno de los datos digamos, a alguna de las distintas subdivisiones que tenemos dentro de esta variable, utilizamos el operador punto. Decimos el nombre de la variable punto y uno de estas subdivisiones o de estos campos, como se los llama, año, marca, patente, kilometraje, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Ahora volvemos a ver la definición de nuestro struct auto, como lo teníamos hasta hace un momento, pero ahora tenemos la declaración de la variable. Fíjense muy bien cómo es la declaración de esta variable. Nosotros hemos visto distintos ejemplos que eran correctos, pero combinaban varias cosas. Nosotros ahora estamos viendo el ejemplo concreto solamente de la definición de una estructura en C, de un struct. Al definir struct auto de esta manera, para nosotros declarar una variable de tipo auto, utilizamos ambas palabras, struct auto, y luego el nombre de la variable, que es mi auto. Cuando queremos acceder, ya sea para asignarle variables o incluso leer lo que hay dentro de una de estas subvariables o subceldas dentro de la estructura, utilizamos el operador punto. Y fíjense, ya ponemos el nombre de la variable, punto año, le asignamos algo. Fíjense en el uso de una función, ahí estamos haciendo una copia de un string y estamos diciendo que en mi autopatente directamente copie el string que le pasamos como segundo parámetro y estamos asignando un kilometraje a este auto. Fíjense ahí cómo estamos definiendo y como después del punto lo que vienen son los nombres de los campos de este struct, ¿sí? Ahora bien, como cualquier otro tipo de variable en C, nosotros también podríamos crear estas estructuras en tiempo de ejecución alocando nueva memoria para la estructura. Podemos definirlo, podemos decir, como hicimos en el ejemplo recién, mi auto es un struct auto y está declarado y ya automáticamente vamos a estar definiendo un espacio de memoria en tiempo de compilación. Se va a reservar el espacio. Pero podríamos hacerlo, recuerdan cuando estábamos trabajando con punteros con la función malloc para crear nueva memoria. Bueno, esto también lo podemos hacer. Y podemos acceder, ¿sí?, a los campos de un struct que hayamos creado de manera dinámica, ¿sí?, de la misma forma que vimos ahora, utilizando el punto. Pero tenemos que combinarlo a su vez con la desreferenciación, ¿sí? Porque todo lo que nosotros creamos con malloc, recuerdan que recibimos un puntero a. Entonces tenemos que utilizar, por otro lado, lo que es el operador, el asterisco en el caso de desreferenciación, para poder acceder a la ubicación de memoria donde está nuestro struct y de ahí con el punto utilizar y acceder a los campos. O sea, tenemos que hacer dos operaciones que ahora vamos a ver en el ejemplo otra vez. De vuelta, seguimos con nuestra definición de struct auto, tal cual como la teníamos, pero fíjense cómo estamos declarando ahora la variable tomando una alocación de memoria dinámica, ¿sí? Definimos struct auto de la misma manera, pero fíjense que ponemos asterisco mi auto, porque ahora mi auto no es directamente un struct auto, sino que es un puntero a un struct auto, ¿sí? Es un puntero. ¿Y qué le asignamos? Bueno, directamente en la porción de memoria del tamaño del struct auto, ¿sí? Fíjense, tenemos un malloc sizeof struct auto. Fíjense cómo ahora empieza a ser mucho más útil el utilizar la función sizeof. En los otros casos parecía como casi obvio. Cuando nosotros queríamos hacer un puntero, recuerdan, a un
entero, un int. Sabemos que un int ocupa una cierta cantidad de bytes y hasta podríamos decir malloc suponiendo que tenemos un entero en una arquitectura que ocupa 4 bytes, nosotros lo sabemos, somos malloc 4. Pero es importante el utilizar sizeof porque de esa forma nosotros ya nos desentendemos del tamaño que va a tener. Y fíjense acá qué útil es, no tenemos que hacer ningún cálculo. Imaginen que nosotros tenemos un struct con muchos campos internamente. Automáticamente el compilador C se va a encargar de obtener el tamaño que tiene ese tipo de datos, el struct auto, y esa es la cantidad de bytes que nos va a dar malloc. Y eso se asigna a la variable miauto. Y fíjense ahora cómo nosotros estamos trabajando en lo que sigue, en el acceso a los campos. Estamos haciendo exactamente lo mismo que en lo que vimos anteriormente. Fíjense cómo se empieza a complicar un poco porque nosotros estábamos trabajando con un puntero y ahora tenemos que desreferenciar al puntero para poder acceder al campo con el punto y hacer de vuelta la misma asignación. Fíjense que utilizamos paréntesis en este caso porque queremos asegurarnos que lo primero que se haga sea esta desreferenciación, ir a la zona de memoria donde está la estructura de mi auto y ahí, en ese punto, acceder a la subvariable, a la celda, a el campo que corresponde. Entonces por eso encerramos entre paréntesis al asterisco mi auto y después de eso utilizamos un punto, ¿sí? Eso es un poco complicado, se empieza a no complejizar, pero empieza como a dejar de ser tan lindo el código, de verse de una forma fácil, digamos, de leer. Se empieza a complejizar un poco con los paréntesis y demás. Gracias a Dios, en C esto lo vieron y definieron un tipo de sintaxis que es un poquitín mejor y definieron un operador nuevo, ¿sí? El operador es el operador flecha o flechita para los amigos, que básicamente consta de 2 caracteres, pero es un único operador, que es un guión medio y el mayor o menor. Nunca me acuerdo para qué lado es el mayor o menor, pero básicamente, fíjense que ese tipo de operador lo que hace es visualmente dibujar una flecha, por decirlo de una forma. Entonces esta operación, este operador nos permite hacer 2 cosas al mismo tiempo con el uso del operador. Primero va a desreferenciar la variable que tenemos a la izquierda del operador, viene la flechita y en segundo término accede a el campo que estamos definiendo en la zona derecha del operador. Eso es básicamente la operación tal cual como funciona. De vuelta volvemos al ejemplo y vemos cómo estaba el ejemplo hasta ahora, que vimos la declaración de la variable en forma dinámica como un puntero y el acceso con la desreferenciación tal cual lo conocemos hasta ahora, utilizando los paréntesis y el punto. Y fíjense cómo queda bastante más claro ahora. Ya no utilizamos el asterisco, sino que utilizamos el operador especial, la flechita, para decir mi auto flechita año, mi auto flechita patente, mi auto flechita kilómetros. Y queda bastante más claro, nos evitamos una cantidad de caracteres importante y este operador es exclusivo para el uso con estructuras las cuales nosotros creamos en forma dinámica utilizando malloc. Bienvenidos a otra teoría adicional de la materia 6 de estructura de datos y en este caso nos vamos a enfocar en las listas enlazadas, en particular en listas simples enlazadas, ¿sí? Muy bien, hasta este punto nosotros solamente habíamos tenido una única estructura de datos con la que representábamos una colección de valores similares, ¿sí? Si recuerdan, nosotros utilizábamos los arrays, ¿sí?, para definir que teníamos una serie de valores del mismo tipo, por ejemplo, notas, una serie de notas una tras de la otra. Utilizábamos los arrays en ese caso. Los arreglos, en este caso, tienen esta particularidad de al estar en celdas contiguas de memoria, ¿sí?, nos dan esta posibilidad de indexarlos a su vez y son realmente muy buenos para saltar a cualquier punto del arreglo, pero, digamos, el problema que tenemos es que, salvo que nosotros sepamos de antemano exactamente cuánto va a ser la cantidad de datos que vamos a poner, al menos
en el tamaño máximo y que estemos además dispuestos de insertar siempre los nuevos al final donde tenemos lugar disponible, todavía no hemos llenado valores. El tema de agregar nuevos elementos en un arreglo, en un array, es bastante costoso. Por un lado, teníamos el problema de querer insertar estos elementos si quisiéramos insertarlos al principio o en el medio de los valores que ya tenemos que ir moviendo los elementos que ya tenemos. Y por otro lado, cuando llegamos al máximo total del tamaño de nuestro arreglo, si bien podíamos agrandar y ahora decir que nuestro arreglo iba a tener más celdas de memoria, el problema era que podíamos solicitar esa memoria, pero teníamos que hacer una copia de todos los valores desde lo que era el viejo arreglo, el nuevo arreglo y demás. Es bastante costoso agregar nuevos elementos en un arreglo y de esta forma. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que aprendimos hasta ahora y combinamos el concepto de punteros, de alocación dinámica de memoria y los structs que estuvimos viendo, todas estas piezas nosotros las podíamos combinar bastante inteligentemente en una nueva estructura de datos que nos permita justamente agrandar y achicar esta colección de valores. Más allá de que los arrays eran una forma predeterminada de colecciones una al lado de la otra en la zona de memoria, si nosotros no tenemos esa necesidad, nosotros solo necesitamos colecciones, podemos utilizar los punteros, de vuelta la alocación dinámica de memoria y los structs, para definir tipos de datos que nos permitan eso. Y ahí es donde entra el concepto de las listas, y en este caso las listas simples enlazadas. Cuando combinamos todos estos elementos, justamente estamos trabajando con listas enlazadas, y las listas enlazadas pasan a definir un nuevo concepto abstracto, que es el concepto de nodo, ¿sí? Que básicamente es una especie de estructura, es una estructura especial que va a tener dos grandes secciones. Por un lado, el dato en sí, que nosotros queremos almacenar en nuestra colección, y por otro, un metadato, que es el puntero hacia el siguiente nodo, hacia el siguiente elemento en nuestra colección. Entonces, ese es un poco el concepto de lo que es un nodo. Un nodo tiene el dato en sí mismo, que podría ser un tipo de datos simple, como un entero, un char o un float, y después un puntero al siguiente nodo en nuestra colección. Entonces, de esa manera nosotros, con un conjunto de nodos enlazados uno al lado del otro, o uno apuntando al otro, no al lado estrictamente en las celdas de memoria, sino uno que sigue al otro, podríamos decir, estamos definiendo una lista que nosotros podríamos recorrer de principio a fin. Esto es lo que sería la lista enlazada. Si viéramos esto como un ejemplo en código, fíjense, ahora nosotros vamos a estar definiendo un struct y estamos utilizando el concepto del typedef. En este caso también, fíjense, estamos diciendo typedef struct lista. Estamos definiendo una lista que va a tener por un lado fíjense, estoy poniendo con mayúscula y ahí lo resalto, valor como tipo. No existe, obviamente, esto no es un tipo, sino que lo estoy poniendo como lo que se diría un placeholder, un lugar a reemplazar por el tipo de datos que nosotros realmente querramos. La variable es val, supongamos que es un entero o un char, un tipo simple. Pero ese valor puede ser cualquier tipo de datos que nosotros tengamos disponible en este lugar. Entonces, lo que sería esta estructura tendría por un lado val, que es el valor que a nosotros nos interesa en la lógica de nuestro programa, y después tenemos por otro lado un puntero al siguiente nodo. Fíjense lo particular de la definición, que nosotros tenemos una estructura que se autorreferencia a sí misma. Y de vuelta, esto lo tratamos en la clase de teoría principal, pero en C, ese es muy literal, estrictamente literal, y nosotros no podemos utilizar el nombre nodo, como lo tenemos definido en este caso, para hacer referencia a sí mismo. Entonces tenemos que utilizar algo que ya esté definido. Entonces el truco, entre comillas, en C es básicamente utilizar un struct con nombre. En este caso dijimos typedef struct lista. Utilizamos el typedef, ¿por qué? Porque nosotros queremos ponerle un alias a este tipo de dato, a esta estructura, llamándose nodo.
pero no podemos utilizar la palabra nodo para referirnos para hacer una autorreferencia en esta estructura, pero fíjense que lo que sí tenemos definido antes que se va a conocer es justamente el nombre de la estructura, que es struct lista. Entonces, a fin de cuentas, el nombre que a nosotros nos interesa en nuestro programa para hacer uso es nodo. Cada nodo de nuestra lista va a ser utilizando este nombre, nodo. Pero para hacer autorreferencia a sí mismo, utilizamos el struct lista para definir el puntero siguiente. Fíjense cómo la segunda parte de lo que nosotros definimos, que es la componente de nuestro nodo, que es el puntero al siguiente nodo de nuestra lista, estamos utilizando de esta forma. Struct list es siguiente, sig, es un puntero a un struct lista. Entonces, de esta forma, como struct lista ya está definido anteriormente, lo podemos utilizar en nuestra definición. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos definido este tipo de datos, el nodo, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a operaciones para poder trabajar con esta nueva colección que estamos definiendo? Una lista simple enlazada. Bueno, básicamente tenemos una serie de operaciones que nosotros tenemos que poder realizar con esta nueva estructura que vamos a usar, que es crear una lista cuando todavía no tenemos una lista existente. Por otro lado, tenemos que poder buscar un elemento, saber si un elemento existe o no existe en la lista. Tenemos que poder insertar un nodo en esa lista, tenemos que poder eliminar un nodo de esa lista y por otro lado tenemos que también poder eliminar la lista en su totalidad. Así que vamos a ir viendo cada una de estas operaciones en particular, ¿sí? Vamos a arrancar con la operación de crear una lista enlazada. Podríamos definirla de esta manera. Ya tenemos nuestro nodo definido, nuestro tipo de datos nodo. Entonces definimos un método que va a ser el método crear. Devuelve un puntero a un nodo. Y le pasamos un valor, ¿sí?, inicial para crear esta lista enlazada, ¿sí? Este es un método especial que crea una lista cuando no existe. Le pasamos el valor, supongamos que es un entero, le pasamos un número y nos va a crear una lista, ¿sí?, y nos va a devolver el puntero al primer nodo donde se encuentra el valor que le dimos. ¿Cuáles serían los pasos involucrados cuando tenemos que trabajar con esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que alocar el espacio para ese nuevo nodo. Vamos a llamar a malloc, nos va a dar una porción de espacio para el nodo, ¿sí? Eso es lo que hacemos en un primer lugar. Como segundo paso, recuerden que siempre que nosotros trabajamos con malloc, tenemos que chequear de que malloc no nos esté devolviendo null. ¿Se acuerdan que había varias cosas que podían suceder? Básicamente, que nos hayamos quedado sin memoria, que no haya memoria disponible para darnos por distintas razones. Entonces, malloc nos va a devolver null. Tenemos que verificar que esto no suceda para poder continuar con nuestro programa. En un tercer paso, vamos a inicializar por un lado el valor del campo val, ¿sí? Por otro lado, en un siguiente paso vamos a inicializar el puntero al nodo siguiente, que como este es el primero va a estar en null. Y por último vamos a devolver de nuestra función el puntero a este nuevo nodo que creamos, ¿sí? Si vemos esto en un ejemplo, ¿cómo sería cuando nosotros estamos llamando a este método? Bueno, definimos en este caso una variable de tipo lista, que es un puntero a nodo, y llamamos a crear, llamamos a la función crear y le pasamos un 5. En este caso estamos utilizando enteros como valores. Y vamos a ejecutar esos 5 pasos que veíamos ahí. Cuando estamos en el primer paso, bueno, vamos a estar alocando una celda de memoria. Fíjense, ahí creamos el espacio para lo que sería nuestro nodo. Por un lado vamos a tener una celda para el valor entero que vamos a crear y por otro lado la celda del puntero. Verificamos que no nos hayamos quedado sin memoria y inicializamos el campo val de dicho nodo. Eso significa ponerle el valor número 5 en el campo. Después inicializamos el nodo siguiente. En este caso, para inicializarlo, como no tenemos un siguiente valor, este es el primer elemento, el primer nodo de nuestra lista. Nuestra lista está inicializándose, se está creando en este momento. Vamos a apuntar a nada. Y recuerden que nosotros teníamos esta forma especial, este puntero especial, que era la palabra reservada null con doble L, para definir que es un puntero que apunta a nada. Entonces lo inicializamos. Esa celda en valor
rojo quiere decir justamente el null, lo voy a utilizar para representar el null, y ahí es como nosotros inicializamos ya, por un lado el campo val y por otro lado el campo sig, para el puntero al siguiente nodo, que está en null. Y por último, devolvemos, una vez que termina nuestra función crear, devolvemos este nodo, ¿sí? Esta porción de memoria que creamos, y ahí vamos a tener nuestra variable lista apuntando a este primer nodo, ¿sí? Vamos a otra operación, la operación de buscar un nodo en la lista. ¿Cómo podría ser definida? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Podríamos definir una función existe a la cual le pasamos, por un lado, el comienzo, el inicio de una lista, el puntero al inicio de una lista simple enlazada, ¿sí? Y además le pasamos un valor que queremos buscar. Y la función, en este caso yo la definí como que me va a devolver un char, porque estoy pensando que me voy a devolver una S o una N si existe o no existe ese nodo en la lista que estoy buscando. ¿Cuáles serían los pasos, ¿sí?, involucrados dentro? O sea, ¿cuál sería el algoritmo más o menos que yo voy a seguir en esta función, como una especie de pseudocódigo? Bueno, la función lo primero que va a hacer, estoy definiendo que voy a crear un puntero temporal para recorrer la lista. Me están pasando el inicio de la lista que tengo que recorrer, pero en lugar de utilizar ese mismo puntero y moverlo, voy a crear uno nuevo, un puntero temporal iniciando en ese punto, ¿sí? Y voy a recorrer la lista con ese puntero temporal. Si el campo, ¿sí?, val en donde me encuentro en ese punto, o sea, yo voy a utilizar ese puntero temporal para ir moviéndome de nodo en nodo, y lo que voy a decir es si el nodo actual, el valor del nodo actual es igual al valor que me nos pasaron por parámetro, bueno, ahí devolvemos una S, quiere decir que sí existe. Si no, lo que hago es, me tengo que mover al siguiente nodo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a esta variable temporal, este puntero temporal que yo inicialicé al principio de la función, le voy a asignar el valor siguiente del nodo en el que estoy. Entonces me voy a estar moviendo desde ese nodo al siguiente, ¿sí?, y voy a poder seguir nuevamente con esta lógica. Preguntar si el valor es el mismo, si no me muevo al siguiente y así. Si yo llego al final de esa lista, o sea que llego al último nodo, el último nodo ya no tiene un siguiente. El último nodo voy a estar parado y el sig va a estar en null. Por lo tanto no puedo seguir. Llegué al final de mi lista sin encontrar nada. Lo que hace mi función es retornar una n, un carácter n, para decir de que ese valor no existe. Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando yo estoy utilizando esta función, fíjense, declaro una variable e de tipo char, que es donde yo voy a obtener mi s o mi n, y le asigno el resultado de llamar a la función existe, pasándole la lista, que es la cabeza donde inicia mi lista, y el valor 5. Entonces voy a empezar a buscar el valor 5. Justamente, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, en un primer punto voy a estar declarando, fíjense, una nueva variable temporal. Estoy poniendo esta variable con el nombre tmp, apuntando al primer nodo. Y ahí empiezo a preguntar, ¿el valor de ese primer nodo es 5? En este caso no, es 2. Me muevo al siguiente. ¿Es 5 ese valor? No. Me muevo al siguiente. Y una vez que estoy ahí, en este caso, ya estoy apuntando al 5. En este caso sí, lo encontré. Y voy a devolver, voy a retornar el valor S. ¿Qué sucede si nosotros nos vamos a otro ejemplo? Fíjense, ahí borré la variable temporal. Ahora en el ejemplo le estoy pasando el 6, que es un valor que no existe en esta lista. Ya a nivel, nosotros los humanos podemos ver que eso no existe. ¿Cómo sería el algoritmo? Bueno, básicamente vamos a estar de vuelta definiendo el puntero tmp al primer nodo. Me voy a empezar a mover. Voy a ir al siguiente, voy a ir al siguiente. Voy a llegar al último nodo, ¿sí?, el 9. Sigo sin encontrar el valor 6 porque evidentemente no se encuentra en esta lista. Llegué a ese último valor que es null. No tengo un siguiente, por lo tanto, mi función va a retornar una n en ese caso. Ahora vamos a otra operación, que es la operación de insertar un nuevo nodo en esta lista enlazada. Muy bien. Fíjense cómo definí esa función. La función insertar. La función insertar recibe de vuelta. Necesitamos saber en qué lista lo tenemos que iniciar, en dónde está el inicio de la lista donde tenemos que insertar nuestro nodo.
y nos pasan el valor a insertar. Y toda esta función insertar nos va a devolver, ¿sí?, el puntero a el nodo recién insertado. Básicamente la lista que contiene el nuevo, digamos, el nuevo nodo insertado en sí mismo. ¿Qué pasos están involucrados? Bueno, por un lado vamos a tener que primero pedir memoria, ¿sí?, el espacio de memoria para un nuevo nodo, ¿sí? Otra vez vamos a verificar que nos haya entregado correctamente esa memoria, que haya memoria disponible. Y si es así, vamos a continuar y vamos a, el valor que nos dieron lo vamos a poner en ese nuevo nodo, lo vamos a insertar al comienzo de la lista y vamos a devolver un nuevo puntero al nuevo comienzo, al nuevo inicio de la lista, ¿sí? Fíjense que es muy importante acá, al comienzo de la lista. Es extremadamente simple con listas enlazadas insertar un nuevo elemento y insertarlo muy rápidamente en una primera instancia al principio de la lista. No tendría mucho sentido insertarlo en el medio o insertarlo al final, porque ahí estaríamos alargando todo nuestro tiempo de ejecución. Estaríamos teniendo que recorrer toda la lista para insertarlo en un lugar específico. ¿Y cuál es? ¿Por qué decidimos en realidad insertarlo al principio de la lista? No es solamente porque sí y porque de esta forma querramos, obviamente estamos ahorrando tiempo, pero la razón principal es que en una lista simple enlazada nosotros no tenemos acceso en ningún momento, como teníamos los arrays, a un punto específico de nuestra colección. Nosotros no tenemos un índice, no tenemos punteros a cada uno de los elementos, solamente conocemos el comienzo de la lista. No tendría sentido insertarlo más adelante porque luego, para poder volver a ese punto, por más de que nosotros insertemos en forma ordenada en una lista enlazada con punteros, como no tenemos acceso directo a cualquiera de los otros nodos, lo que va a suceder es que para buscar un nodo o para acceder a un nodo específico no nos va a quedar otro que recorrer paso a paso toda esa cadena de nodos para llegar al nodo que nosotros queremos. Por lo tanto, la inserción en las listas simples lo hacemos siempre al comienzo de la lista. Y vamos a ver un ejemplo. En este caso ya estamos utilizando la función insertar. Fíjense, decimos que a lista, una variable que ya existe, le vamos a asignar el resultado de insertar en lista el valor 10. Fíjense que como que entre comillas sobreescribimos la misma variable. Obviamente es lo que está sucediendo. Se ejecuta primero la porción de la llamada a la función lista, ahí tiene un cierto valor que es lo que vemos ahí. La función, nuestra variable lista está apuntando a una lista que tiene 4 nodos inicialmente, 12, 14, 5 y 23. Y estamos llamando a la inserción del valor 10. ¿Qué es lo que sucedería en este caso siguiendo los pasos? Bueno, estaríamos creando, pidiendo una nueva sección de memoria y teniendo ese apuntador nuevo, que es como se llama esta variable temporal, este nodo, este puntero al nuevo nodo. Obviamente vamos a estar verificando de que exista memoria, que no hayamos llegado a un problema de memoria. Y lo que hacemos es el valor 10 lo asignamos en la variable val de este nodo, ¿sí? Y obviamente ahí tenemos ya el punto principal. Acá tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque llegamos al punto donde creamos la variable, pusimos el valor 10, pero ahora tenemos que hacer algo para hacer que este nodo se convierta en la cabeza, el nuevo inicio de nuestra lista. ¿Qué puntero tenemos que cambiar primero? Acá realmente el orden importa. ¿Por qué? Porque principalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de no dejar huérfanos algunos de los otros nodos. Vamos a ver una primera opción, que algo de esto ya estuvimos viendo en la teoría. Imagínense, de vuelta ahora vamos a ver ahí nuestra lista cómo quedó. Tenemos nuestro nuevo nodo 10. Imagínense que lo primero que hacemos es decimos, bueno, nosotros sabemos que nuestro nuevo nodo 10 tiene que ser nuestro nuevo inicio de la lista. Entonces esa lista lo cambiamos y lo hacemos apuntar a este nuevo nodo. Fíjense lo que sucedió. ¿Cómo hacemos ahora para acceder al resto de la lista? No podemos enlazarlo. Si bien para nosotros humanos es muy fácil ver lo que está sucediendo acá y dónde está la otra lista, la computadora ya no tiene más referencia. Lo que hicimos es lamentablemente dejar huérfano
a todos los otros nodos y tenemos el famoso pérdida de memoria, el memory leak. Por eso el orden en que nosotros hagamos esto realmente importa. No tenemos forma ahora de recuperar todos los nodos que perdimos y tenemos un bug, un error en nuestro programa. Si volvemos otra vez a la situación inicial en la que nos encontrábamos, donde teníamos nuestro nuevo nodo y nuestra lista todavía intacta a como estaba antes, fíjense que lo que deberíamos nosotros estar haciendo es que el puntero SIG de nuestro nuevo nodo apunte a lo que es hoy la cabeza de la lista, hasta ahí seguimos bien, y luego cambiamos lista a nuestro nuevo nodo. Y en este caso, ahí sí termina nuestro programa, nuestro puntero nuevo desaparece al terminar la función insertar y lo que se devuelve es justamente el valor, este puntero al nuevo nodo, que se pasa a convertir en el programa que llamó a la función, pasa a ser sobrescrito sobre la variable lista y ahora tenemos una lista con un nuevo nodo enlazado de esa manera. Muy bien, ahora vamos a ver lo que sería la eliminación de una lista completa, ¿sí? Y yo lo estoy pasando, estoy declarando este método de eliminar y le paso nodo una lista, ¿sí? Directamente sería la cabeza de la lista donde se inicia nuestra lista, si bien podría ser cualquier parte de la lista, pero para eliminar una lista completa hay ciertos pasos que tenemos que seguir. Imagínense una lista con n nodos, va a tener más de uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál sería el algoritmo, los pasos involucrados? Fíjense cómo lo declaré, cómo estoy pensando la lógica de esta función. Estoy diciendo lo siguiente. Si llego a un nodo, o sea, si el nodo en el que estoy parado, en el que me pasaron, este nodo lista, el siguiente es null, digamos, si estoy parado en un nodo que es nulo, o sea, lo que me pasan como lista es nulo, no tengo que hacer nada, porque esa lista en realidad ya no existe. Pero, si no es así, lo que digo es eliminar el resto de la lista, lo que viene a partir de mi puntero siguiente en adelante, todo lo que haya desde SIG, de lo que esté apuntando SIG, elimínalo, ¿sí? Y una vez que hayas hecho eso, recién ahí me libero yo. Sería básicamente algo como esto. Yo tengo una lista, ¿sí? Estoy parado en una lista y lo que le digo es, para poder liberar, yo tengo toda una serie de nodos que siguen. Entonces, si estoy parado en este nodo y tengo todos los nodos que siguen, digo, para poder eliminar esta lista que inicia acá y hay un montón de nodos, tengo que eliminar toda esta porción de nodos que está acá primero, ¿sí? Como no estoy en null, estoy en un nodo real, digo, elimino todos los que están acá primero y una vez que haya eliminado todo esto, voy a poder eliminar este. Fíjense que esto tiene algo similar a lo que ya estudiamos, ¿sí? Esto de eliminar el resto de la lista. Fíjense que acá hay algo de recursión, ¿sí? Estamos definiendo que la lógica de eliminar una lista es eliminar el resto de la lista. Es como que se llama a sí misma con porciones cada vez más chiquitas hasta que no haya nada por eliminar y recién ahí puedo ir liberando nodo tras nodo. Entonces vamos a ver esto en una ejecución más o menos cómo se vería. Fíjense, ahí estoy llamando al método de eliminar lista y ahí tengo un ejemplo de una lista. Fíjense, con la primera llamada, y estoy haciendo como una pequeña referencia a lo que sería la pila de llamada de métodos, ¿sí? Mi lista tiene estos 5 nodos donde tenemos el 10, el 12, el 14, el 5 y el 23. Cuando arranco la primera llamada a lista, tengo una variable lista, fíjense, está con negro esa variable. ¿Qué tengo que hacer en este punto? Bueno, estoy en un nodo lista, ¿es null? No, no es null, entonces tengo que eliminar el resto de la lista. ¿Cuál es el resto de la lista? El resto de la lista es lo que está apuntando el puntero siguiente, o sea, del 12 en adelante. Entonces, ¿qué hago? Llamo de vuelta a eliminar pasándole como el inicio de lista el puntero al 12. Entonces ahí hago una nueva llamada y fíjense, la pila empieza a crecer. Tengo una nueva llamada a lista. Estoy funcionando de manera recursiva. Ahora lista está en 12. ¿Es nulo? No. Entonces vuelvo a llamar con el resto, con el puntero al 14. Lista está apuntando al 14. ¿Es nulo? No.
vuelvo a llamar apuntando al 5. ¿El 5 es nulo? No. O sea, el nodo en el que estoy parado es nulo o no. Vuelvo a llamar y estoy apuntando al nodo 23. ¿Estoy en nulo? No. Tengo que volver a llamar con el resto de la lista. El resto de la lista, en este caso, es una nueva llamada. Fíjense, ese violeta. Y ahora sí es nulo. Entonces, en este caso, termina la ejecución y vuelve para atrás. Recuerden que nosotros estuvimos todo el tiempo llamando recursivamente en el punto número 2. Ahora, a medida que van terminando las ejecuciones, ¿sí?, lo que nos queda hacer es el paso 3 en cada una de estas llamadas. Entonces, esa llamada que está ahí en la pila de llamadas de funciones, la violeta desaparece, retorna sin hacer nada y ahora estoy parado en la llamada en la roja. ¿Qué tengo que hacer? Liberar el nodo actual. El nodo actual es el lista rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un free de ese nodo. Free y termino. ¿Sí? Ahí se va. Esa función termina la ejecución. Ahora estoy en la llamada de lista amarilla. Estoy parado sobre el 5. Elimino ese nodo. ¿Sí? Y termina la ejecución de ese nivel de la función. Y así sucesivamente hasta que voy liberando. Llego a lo que sería la primera llamada y también elimina el último nodo que queda y terminamos, ya no hay más nodos, está todo liberado y no tenemos más llamadas en la pila de llamadas de funciones recursivas. Así que esa es un poco la lógica. Fíjense que vimos hasta este punto todas las operaciones que habíamos definido como esenciales para trabajar con esta nueva estructura de colección de datos, que es la lista simple enlazada, salvo uno solo de estas operaciones, que es la de eliminar un solo nodo de la lista enlazada. ¿Sí? ¿Por qué no lo estamos viendo? Bueno, porque acá hay todo un tema que es mucho más fácil de verlo cuando vayamos a estudiar las listas doblemente enlazadas, que es lo que sigue. Pero básicamente, pensémoslo, no es que no se puede hacer con listas simples, sí podemos. Si nosotros estamos parados en una lista, ¿sí?, podemos recorrer hasta buscar y encontrar el nodo que queremos eliminar, el que tiene el valor que queremos eliminar, pero fíjense, no podemos utilizar un único puntero, un único nodo de recorrida, sino que tendríamos que tener al menos dos, ¿sí?, porque lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que lo encontramos, llegamos hasta el punto en donde tenemos que eliminar, y lo que tenemos que hacer es enlazar el anterior con el que le sigue. Entonces tendríamos que tener como un nodo adicional que se mantenga un paso atrás del nodo en el que estamos. Empieza un poco a complicarse. Es factible de hacer, no es tampoco tan difícil, pero vamos a ver que es mucho más fácil hacer esto cuando estamos trabajando con listas doblemente enlazadas en la lección que sigue.